Buenas tardes, profesores. Con mis compañeros y yo les vamos a hablar sobre la osteoartritis. Para la introducción de este trabajo, se sabe que la osteoartritis es la forma más común de artritis. Los síntomas más comunes son causar dolor, inflamación y disminución de los movimientos en las articulaciones. Para empezar, hablamos de la enfermedad traumatológica más frecuente en el mundo. La osteoartritis tiene varios sinónimos, tales como osteoartrosis, artrosis o enfermedad articular degenerativa. Bueno, la artrosis es una inflamación y un desgaste de los cartílagos de toda la parte que se llama articulación. Y eso pasa en los cartílagos. Los cartílagos envejecen, por lo tanto los pacientes comienzan a tener molestias por esta enfermedad. Sus síntomas dependen mucho de la zona que está afectada. Por ejemplo, puede afectar las manos principalmente en la punta de los dedos, más o menos por donde se encuentra la falange media y la falange distal. También sucede en la base del dedo pulgar. Si nos vamos por otro lado, afecta el cuello, la columna lumbar, las rodillas y la cadera. Esta también depende de la actividad física que haga cada persona. Por ejemplo, no le va a pasar lo mismo a un futbolista que a un tenista. Su zona de articulación es diferente. Esta enfermedad la podemos clasificar según su origen. Por ejemplo, la primaria es cuando es generalizada o genética, o también en relación a su edad. Y tenemos la secundaria, que esa sería por un trauma inflamatoria, metabólica o neuropática. ¿Cómo se produce? Partamos por lo básico. Nuestro organismo en toda la estructura se va renovando, y esta renovación que se produce o se está produciendo es a base de sustancias. Estas sustancias se producen proteínas. Dichas proteínas, en el caso de las articulaciones, son a base del colágeno, específicamente colágeno tipo 2. Ese colágeno es el que garantiza la durabilidad de todas las estructuras, incluyendo la articulación. Como nombré anteriormente, el colágeno es una proteína que lo componen algunos aminoácidos. Dichos aminoácidos son los que tienen que ser analizados o estudiados para ver si la persona tiene la cantidad necesaria para que se vaya renovando esa estructura de colágeno diariamente. Si eso no llegase a pasar, es cuando comienza la artrosis y partiría la ruptura del tejido articular, el desgaste del cartílago, así causando un choque de los extremos óseos de la zona afectada. Su relación con la histología. Las células que forman el tejido óseo son las precursoras osteogénicas que dan origen a los osteoblastos, a los osteocitos y osteoclastos. También forman parte de este componente celular los elementos de la hematopoiesis de la médula ósea. La formación de hueso se inicia por los osteoblastos, que se sintetizan con el colágeno del tipo 1 y otras proteínas, como los osteocalcina, que se combinan en forma extracelular para formar osteoides, sulfato orgánico en el que se produce posteriormente la mineralización. Los osteoblastos contienen fosfatosa alcalina, anclada a las membranas celulares y es funcionalmente similar, pero antigénicamente diferente a la fosfata alcalina hepática de la placenta. La reabsorción ósea se inicia con los osteoclastos, que derivan de las células madres hematopoiéticas y presentan fosfata alcalina en sus membranas celulares, aunque la actividad de la fosfata alcalina está presentada en otros tejidos. La matriz osteoide es una matriz orgánica no mineralizada, secretado por osteoblastos, que se compone en su mayor parte de colágeno de tipo 1 con un 90% y en menor proporción con sustancias que son fundamentales, constituidas como proteínas no colagenadas, peptídicos, carbohidratos y lípidos, todo esto formando un 10%. Desde el punto de vista embriológico, nos referimos a la pérdida del cartílago
articular esclerosis ósea y presencia de osteofitos. Se clasifican en primaria o idiopática. Si no pueden definirse una causa subyacente y secundaria, si es consecuencia de diversos padecimientos preexistentes localizados o generalizados. Existen genes asociados al desarrollo de la osteoartritis, como por ejemplo el factor de crecimiento y diferenciación 5, que es el GDF5, dominio doble del factor A de von Willebrand, colágeno 6A4, entre otros. Un ejemplo claro de esto es el GDF5, que es un gen que participa en la vía morfogenética ósea localizada en el cromosoma 20. Este gen es el encargado de regular la expresión de la proteína que es miembro del T6F-beta. Por ello, un defecto en este gen se relaciona con el mal desarrollo de las articulaciones. Los mecanismos exactos de la pérdida de cartílago no han sido definidos, pero el estrés y los cambios del hueso subcondrial contribuyen al daño. Las articulaciones más comúnmente afectadas son la rodilla, caderas, articulaciones de las manos y de los pies. El papel del kinesiólogo es fundamental para las personas con osteoartritis. El kinesiólogo se especializa con estos pacientes con el trabajo físico, ejercicios que le ayuden a las mejoras en los músculos que están alrededor de las articulaciones afectadas, para así ayudar para mejorar el rango de movilidad, reducir el dolor de los pacientes con esta enfermedad. Esta actividad física es de baja intensidad, para no hacer que el paciente pueda tener una lesión más grave por esta. Otras técnicas que practica el kinesiólogo es la técnica de termoterapia, consiste en la aplicación de calor y frío, y electroterapia. Esta consiste en una terapia por medio de electricidad. Se ha demostrado que con los tratamientos mencionados anteriormente, el 85% de los pacientes logra un avance y el otro 15% no lo logran y es necesario la cirugía. Los beneficios para los pacientes que se someten a la terapia que hace el kinesiólogo son mucho menos dolor, mayor facilidad en efectuar las actividades de vida diaria y menos tensión en las articulaciones. Para la discusión, a través de la información recaudada por mis compañeros en diferentes bases científicas, pudimos observar que esta enfermedad con relación a la edad tiene una incidencia de que la osteoartritis aumenta a medida de que también lo hace la edad. Con ello también se suman otros factores y cambios biológicos. Entre ellos está el envejecimiento de las articulaciones, adelgazamiento del cartílago, disminución de fuerza muscular o como también puede ser la herencia genética. Gracias a la información histológica, conocemos que la descomposición del cartílago provoca cambios en el hueso y deterioro de los tejidos. Se sabe que el cartílago empieza a cambiar con el paso de los años. Y cuando esto sucede, el cartílago pierde su elasticidad y es más propenso a sufrir daños debido a lesiones o uso excesivo. A medida que se desgasta el cartílago, se expone el hueso subyacente y la articulación puede perder su forma natural. Por parte, con la relación biológica, encontramos la pérdida del cartílago articular, esclerosis ósea y presencia de osteofitos, se clasifican en primaria o idiopática. En algunas familias, la osteoartritis puede resultar por un defecto hereditario en uno de los genes responsables del colágeno. Se sabe también que las mujeres están predispuestas a una afección debido por factores hereditarios que podrían desarrollar nódulos óseos en las articulaciones de los dedos de las manos. Gracias al kinesiólogo, la osteoartritis y él van de la mano, cumple un papel fundamental. Este enseña y trata al paciente, mostrándole ejercicios para fortalecer los músculos que se encuentran alrededor de las articulaciones. Y no solo el kinesiólogo es un factor importante para el progreso del paciente, este también trabaja con los terapeutas ocupacionales, que enseñan diferentes formas de no forzar las articulaciones y mantenerlas libres de estrés. Para la conclusión,
Las diferentes características de la osteoartritis dan a conocer, mediante variados estudios, que esta enfermedad tiene una incidencia que afecta mayoritariamente a las personas que tienen una edad de 60 años en adelante. Esta es una enfermedad progresiva que con el paso de los años causa más degeneraciones en las articulaciones y provoca mayor estrés articular. Conocimos también que tiene afecciones hereditarias y tiene mayor incidencia en el género femenino. Esa es nuestra bibliografía. Muchas gracias por su atención.